Buenas noches a todos. Hoy traigo buenas y malas noticias. Las malas, ya lo dijo Matías, el tamaño importa. Las buenas, cuando las cosas son chiquititas, tienen nuevas y maravillosas propiedades que vale la pena experimentar. Pero no crean que voy a hablar únicamente de sexo acá, sino que voy a hablar de nanotecnología. ¿Y qué es la nanotecnología? Es de lo que van a hablar ustedes, sus hijos y sus nietos los próximos 50 años. Son las nuevas tecnologías que están basadas en lograr controlar la materia y hacer objetos suficientemente pequeños, del tamaño de los nanómetros. Pero bueno, ¿qué es un nanómetro? Un nanómetro es simplemente una unidad de medida, una unidad de longitud. Es la 1000.000.000ª parte de un metro. 10 a la menos 9 metros, diría Adrián Paenza. Estamos acostumbrados a vivir en la escala del metro, también el milímetro, que es 1000 veces más chico, lo podemos ver en una regla. Cuando descendemos 1000 veces más todavía, vemos una micra o un micrón, ese es el mundo de las bacterias que vemos con microscopio, y todavía tenemos que bajar 1000 veces más para ver lo que es un nanómetro. Es algo que es 1000 millones de veces más chico que un metro, es algo que para nosotros es invisible, es algo que evidentemente desafía nuestra percepción. Imagínense, un pelo, el diámetro de un pelo es de 60.000 nanómetros, son un montón. Pero para los físicos y químicos no es una cosa tan grande, no es lo más chico que podemos ver y que podemos manejar, porque un nanómetro en el fondo es 10 átomos puestos uno al lado del otro. Así que la escala nanométrica está en la mitad más o menos de lo que sabemos hacer. Bien, esto que les estoy mostrando aquí es naranjas. Bueno, las naranjas tienen más o menos 10 centímetros de diámetro. Y esto lo voy a hacer para ilustrar. Un átomo es 1000 millones de veces más chico que una naranja. Esto que les estoy mostrando aquí es una foto. En el centro hay algo que parece una pila de naranjas, pero no es una pila de naranjas, es una pila de átomos. Solo que las fuerzas que unen esos átomos no son exactamente las mismas que unen a las naranjas. Los átomos se atraen a sí mismos por ciertas fuerzas intermoleculares, interatómicas. Pero lo interesante de esto son dos cosas. Primero, que vean que los átomos se pueden ver. Porque, a ver, ¿a quién le dijeron que los átomos no se pueden ver? Estaban equivocados, se pueden ver. No solo se pueden ver los átomos, se pueden tocar. En los últimos 20 años se ha desarrollado la tecnología suficiente para poder ver, tocar y hasta manipular materia a la escala atómico-molecular. Entonces, estos avances inmensos han hecho que la nanotecnología, en donde tenemos que controlar objetos que tienen más o menos el tamaño de unos cientos de átomos, sean posibles. Para ilustrar las propiedades y por qué es interesante hacer algo chiquito de tamaño nanométrico, ¿para qué sirve eso? Voy a mostrarles algo. Todo el mundo sabe aquí en esta sala que los metales, por ejemplo, es un material típico, son brillantes, por ejemplo, como el oro, que es brillante, buen conductor de la electricidad, del calor, y que también funde como 1000 grados, y que es dorado, por supuesto. Bueno, uno ha cortado cables y ha rayado metales y quedan unas virutas así metálicas, espantosas, pero siguen teniendo las mismas propiedades exactamente. ¿Qué es lo que pasa? No ha cambiado la propiedad. Bueno, lo fantástico y lo alucinante del nanomundo y la nanotecnología es que cuando nosotros tomamos un material y lo hacemos más pequeño, del orden de entre 1 y 100 nanómetros, ahora estamos en una escala acorde, los materiales cambian dramáticamente y completamente de propiedades. Ya no tenemos oro que es dorado y brillante. Ya tenemos, por ejemplo, si nuestras partículas, nuestras nanopartículas de oro miden 5 nanómetros, tenemos oro de color rojo. O oro de color violeta si tiene 20 nanómetros, o celeste si es de 100 nanómetros. Es un delirio esto. Imagínense, y solo les estoy contando la punta del iceberg, el poder que tenemos y la maravilla de este nuevo mundo que está ante nuestros ojos. Podemos cambiar las propiedades de la materia completamente, simplemente variando el tamaño del material. Así que el tamaño importa. Es cierto. ¿Y para qué sirven estas cosas? Bueno, las nanopartículas de oro se usaron desde para colorear vidrios de las catedrales en el siglo XII hasta ahora para hacer, por ejemplo, test de embarazo o test biológicos. Para eso se usan las nanopartículas de oro con sus colores. Pero lo que tiene que quedar claro es que tenemos como una nueva dimensión en la ciencia de materiales y en la vida y en la tecnología. Podemos hacer lo que queremos con la materia ahora prácticamente. Y este mundo nanométrico, este nanomundo, es como una escala mágica, es un punto mágico en la escala dimensional. ¿Por qué el nanómetro es importante? Porque las propiedades de los nanomateriales, así se llaman, que son completamente locas y a veces se nos salen completamente de nuestra intuición, son cosas coloreadas, son cosas que brillan, son cosas que se escapan, son típicas de esa escala de longitud.
¿sí? Y pueden ser manipuladas prácticamente a voluntad. ¿Y cómo llegamos a este nanomundo en donde los materiales tienen esas propiedades que son como intermedias entre el mundo atómico molecular o el mundo nuestro de todos los días donde las cosas se caen? Bueno, podemos llegar por los dos lados. Podemos llegar haciendo más chicas cosas grandes o haciendo más grandes cosas chicas, molécula por molécula, átomo por átomo. Aquí hay algunos bloques de construcción de ese mundo nanométrico. Los científicos se han vuelto locos los últimos 20 o 30 años fabricando cosas en el nanomundo tan alucinantes como enrollando carbón para hacer un tubo que es más rígido que el acero, por ejemplo. Así que hay un zoológico de nuevos materiales con totalmente nuevas propiedades que pueden revolucionar nuestra vida. ¿Y dónde van estos bloques de construcción nanométricos? Van a las tecnologías. Hoy en día, la nanotecnología es una cosa que recién está empezando y ya hay como 1000 productos dando vueltas, ¿eh? Y están en muchas cosas cotidianas. Por ejemplo, en un auto, uno en el corazón del catalizador de un auto, tiene nanopartículas metálicas que hacen que los gases de escape salgan más puros y no contaminen. O uno puede tener neumáticos verdes en el auto que están reforzados con nanopartículas y logran que haya mucho menor gasto de nafta y al mismo tiempo salgan también menos desperdicios al medio ambiente cuando uno dobla. ¿Qué más es nanotecnología? Prácticamente grandes cosas. Por ejemplo, la raqueta de Del Potro está hecha con nanotecnología. Está hecha con un polímero, con un plástico, que está reforzado por nanopartículas, de manera tal que cuando uno golpea la pelota, Del Potro, yo pues soy un tronco, la raqueta es rígida, pero no vibra, entonces el golpe tiene mucho más control. Bien, la nanotecnología está en todos los temas importantes de la humanidad. Por ejemplo, en el tema de la energía, vamos a poder hacer celdas solares mucho más eficientes, más livianas, más sustentables y que incluso sean flexibles y las podamos coser en nuestra ropa. Vamos a poder trabajar en el medio ambiente sensando y detectando contaminantes mucho más fácilmente, atrapándolos con más eficiencia y destruyéndolos y convirtiéndolos en moléculas inocuas. Y una gran apuesta es la de la salud. En salud también vamos a poder hacer nanopartículas pequeñitas, nanosistemas, que puedan ir por nuestros vasos, por nuestras arterias y detectar células enfermas, ir a curarlas y darles el remedio adecuado. Esto que parece una ciencia ficción, un delirio, lo van a ver ustedes, lo vamos a ver nosotros dentro de 20 años. Bueno, ¿y esto dónde se hace? En Harvard, en MIT, en lugares así importantes. Se hace en todos lados, pero también en Argentina. Esto es nuestro laboratorio, por ejemplo, que queda en Constituyentes y General Paz. Tenemos nuestro laboratorio junto con una impresionante colección de pintura. Esto yo lo quiero recalcar porque es lindo trabajar en un lugar bonito. No todos los químicos estamos todo el día mezclando cosas en lugares oscuros y tomándolas eventualmente. No, eso pasa a lo mejor los sábados a la noche, pero no siempre. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, básicamente hacemos esponjas con agujeros nanométricos. ¿Cómo hacemos estas esponjas? Usamos toda la química que hay en los estantes, usamos detergentes, ponemos cosas, mezclamos y sacamos una esponja con agujeritos chiquititos, nanométricos. ¿Para qué sirven estos agujeros? Son, por ejemplo, trampas mortales para moléculas tóxicas. Esas moléculas se meten en los agujeros y cuando iluminamos nuestro material con la luz del sol, esas moléculas son destruidas. Esto que parece tan loco y tan sofisticado, este tipo de materiales, podemos hacer kilos de estos materiales y meterlos adentro de un reactor químico que purifique, por ejemplo, con el sol, el agua de poblaciones que están aisladas en el medio de la puna, como es un desarrollo de la Comisión de Energía Atómica. Fíjense qué interesante que la nanotecnología también tenga un rol social. También podemos meter moléculas adentro de estos agujeros que fabriquen ADN y llevar una fábrica de ADN en el bolsillo. Podemos imitar las alas de las mariposas. Las alas de las mariposas tienen un color y un brillo muy especial por su nanoestructura y las podemos imitar con nuestra química y entonces podemos hacer un sensor de vapores para ponerlo en una petroquímica, en una estación de servicio o en la cabina de un auto. ¿Y quiénes hacen estas cosas? ¿Qué tipo de gente hace estas cosas? Gente con unos vestidos así, de negro, todo un desastre. No, gente normal. Como ustedes, como nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de nuestro grupo. En nuestro grupo trabajan químicos, físicos, biólogos, ingenieros. ¿Por qué? Porque la nanotecnología es multidisciplinaria. Trabajamos de muchas disciplinas a la vez para poder resolver problemas muy complejos que van a tener aplicaciones futuras y actuales. ¿Y qué distingue a toda esta gente alegre que ustedes ven ahí, que han tomado un poco, evidentemente, una foto después de una tesis? No solamente la preparación, la fuerza, el estudio y las ganas de hacer cosas, sino, bueno, justamente las ganas de hacer cosas, la pasión que ponen en esto. Ser científico
no es solamente estar pensando y... ¿Cómo se pasa uno todo el día pensando? Porque tiene pasión por eso, quiere hacerlo. Y fíjense qué interesante que es ser científico, que uno puede, con lo que uno sabe, modificar el mundo. Puede encontrar nuevas cosas en el mundo y puede actuar para hacerlo un mundo mejor. Y todo eso genera una gran energía y una gran adrenalina. De hecho, Isaac Newton, uno de los más grandes científicos de la humanidad, él decía que cada vez que él encontraba algo nuevo, a él le parecía como que él era un niño corriendo por una playa y encontraba un caracol más lindo que otros. Y estaba muy feliz con su caracol. Pero ante él se extendía el océano inmenso de la verdad. Y así somos nosotros. Somos curiosos, buscamos, tratamos de bucear un poquito, aunque sea en la orilla de ese océano de la verdad, para traer nuevas cosas. Y a veces es difícil decir por qué estamos acá, qué es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos porque nos gusta y porque tenemos la vocación. Y a veces es difícil largarnos y encontrar nuestra vocación. Y yo estuve alguna vez, a mí me gustó siempre la química, y estuve una vez sentado en un auditorio como ustedes, había un tipo como yo acá al frente, y yo me preguntaba, ¿podría ser química? ¿Podría ser ciencia? Y la persona que estaba de este lado, aquella vez hace como 20 y pico años, me dijo, sí se puede. Dio un discurso tan hermoso sobre la química en particular y sobre la ciencia en general, y dije, ese tipo está loco, tengo que hacer química. Y aquí me ven. 15 años después, me casé con su hija sin saberlo. Hay historias que terminan mal. Bueno, pero me he casado, he tenido hijos, he avanzado, y ahora veo cómo avanzan mis hijos y cómo van creciendo. Y me doy cuenta de que van desarrollando sus saberes y que van explorando el mundo. Y déjenme la última reflexión para decirles, sigan su vocación, sigan lo que los llama desde adentro a ustedes. ¿Por qué? Porque si hacen las cosas que el alma les dice que hagan, van a poder avanzar. Lo van a hacer siempre bien y van a ser felices. Tan felices como fui yo el día que me regalaron mi juego de química. Gracias.